clave mediática, como siempre decimos, para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Empecemos por las portadas. Empecemos por lo que es más noticioso en Sudamérica este momento. El Ecuador, el diario El Universo lo destaca, más sectores se juntan a las manifestaciones. Cuando dicen sectores parecería que se dice todo y nada. La realidad es que más ciudadanos, más personas, más pueblo, más vecinos, más estudiantes, más trabajadores, más transportistas se juntaron la tarde y noche de ayer a la manifestación y a la protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. El gobierno salió a responder en una emisión no de cadena nacional, pero sí a través de los medios aliados del señor Guillermo Lasso. Llamó al diálogo, nunca mencionó a la CONAIE, es decir, con quién quiere dialogar. Si el protagonista principal de este acontecimiento político es la CONAIE, pues no lo mencionó. Después dijo que se han tomado medidas adecuadas, que la represión no ha sido elevada, que frente al vandalismo, cuando hay decenas de imágenes del maltrato de la policía a periodistas, a mujeres, a indígenas, a transportistas, etcétera, etcétera. La noche de ayer, además, fue una gaseada enorme en el centro histórico de Quito, pero el presidente no sabemos en dónde se encuentra, porque parece que si estuviese en Carondelet, habría escuchado toda la manifestación que quedaba a pocas cuadras del Palacio de Carondelet. La fotografía del Universo es en la ciudad de Cuenca, en el Parque Calderón, donde además desde el mediodía de ayer, empezando desde las 10 de la mañana, se congregaron hasta altas horas de la noche. En Cuenca hubo manifestaciones así como en Quito, en Riobamba, en La Tacunga, en Ibarra, en Guaranda, en Guayaquil y en la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué más dice el Universo a propósito de esto? Pues lo tomamos como referencia nada más, porque no es que está toda la información aquí. El presidente Guillermo Lasso firmó ayer un decreto para el control de precios de productos de primera necesidad. Leído el decreto, pues no se entiende absolutamente nada. Parece un saludo a la bandera, no dice nada absolutamente, no explica nada cómo lo va a hacer. Lo único que pide es que los organismos, como las intendencias de cada ciudad, controlen los abastos, las tiendas, los supermercados. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Lo va a castigar a sus socios y amigos que se benefician de los altos precios, los distribuidores, los grandes centros comerciales? Pues no. Y ahí tienen, en la foto también inferior, la marcha protagonizada por la Unión Nacional de Educadores en la ciudad de Guayaquil. Así que, bueno, no puede evitar registrar la realidad, el Universo. ¿Qué dice en cambio el Expreso? El deterioro del país y el paro marchitan la confianza externa. Qué pena, qué dolor, qué angustia, por Dios, cómo sufren los del diario Expreso. Fíjese, ¿qué pasó? Sube el riesgo país a 944 puntos, el más alto del periodo de Lasso. Y yo diría que incluso, como han señalado algunos expertos, es el más alto de los últimos 3 o 4 años. Es decir, es un incremento notable y no precisamente es por las manifestaciones ni tampoco porque la CONAIE convocó un paro. Es porque en este país, según incluso lo que hacen estos analistas, al revisar las razones que llevarían al incremento del riesgo país, es por la inseguridad, por la falta de confianza para la inversión extranjera. No hay condiciones para la inversión extranjera en el gobierno más neoliberal de los últimos años. Y entonces, ahora parecería que es el paro el único que ayuda a este problema. Bueno, pero el índice del riesgo país también sabemos a dónde apunta, para qué apunta. Y en la parte superior, obviamente, está el titular editorializado: llegar a Quito y no dialogar. El problema no es que no se pueda dialogar, se puede dialogar. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Se van a sentar a hablar como plantea el presidente y después qué? ¿Van a mantener las medidas? ¿Las van a revisar? No, han dicho que no la van a revisar. Y por lo tanto la respuesta de Leonidas Issa también, que tenemos en un video que ojalá lo podamos poner más adelante, es: no vamos a dialogar mientras no se eliminen las medidas económicas planteadas en la lista de reclamos de la CONAIE. Avancemos, vamos a otro país, a Caracas, a Venezuela. En el diario Últimas Noticias, en este viernes 17 de junio, Venezuela y Azerbaiyán revisan la agenda de cooperación. El presidente Nicolás Maduro aterrizó este jueves en Bakú, capital de ese país asiático. Y en la parte inferior le vemos a Nicolás Maduro en el Estadio Mundialista, donde, si no me equivoco, se va a hacer el acto de inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022.
Veamos más información de lo que destaca Últimas Noticias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela destacó que su gira por 6 países ha sido oportuna para poder actualizar de la situación de Venezuela a todos los gobiernos, dada la campaña brutal de desinformación desarrollada en los últimos años contra ese país. Evidentemente es una importante gira la del presidente Nicolás Maduro, que da cuenta además del buen momento, o del nuevo momento más bien dicho, que atraviesa Venezuela después del asedio brutal emprendido desde el año 2015. No nos olvidemos todo lo que ocurrió en el 16, en el 17, en el 18, con intentos de asesinar a Nicolás Maduro, que parecería que para algunos es normal. Y Uruguay puso en peligro al avión venezolano en vuelo. Un comunicado de Venezuela repudió el manejo irresponsable de la Autoridad Aeronáutica de Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo a un avión venezolano mientras estaba en el aire. ¿Se imaginan ustedes? Esto solamente ocurrió por ejemplo, hace poco tiempo atrás con el avión que trasladaba a Evo Morales a México. El gobierno del Ecuador de aquel entonces, del nefasto Lenín Moreno, el causante de que Julian Assange esté ahora con extradición, pues en pleno vuelo también no permitió el ingreso al Ecuador de ese vuelo. A propósito de Bolivia, ahora el pueblo, juicio por las masacres del 2019 debe ser resuelto por el órgano judicial, dice la viceministra Gabriela Halcón, a propósito de todo lo que está ocurriendo en estos procesos de lo ocurrido en las masacres del golpe de Estado del 2019. Y en la fotografía principal, un talud entierra varios vehículos en La Paz, un grave acontecimiento en un área que estaba en construcción, si no me equivoco, es un área que estaba en riesgo, y obviamente esto ocurrió con este lamentable desenlace. Pasamos a la Jornada de México. Este dato es muy importante, pocos diarios lo han destacado. En el planeta existen 37 millones de menores desplazados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hizo un análisis a propósito de esto y dijo que era el mayor desplazamiento de la historia después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Este es un dato doloroso, dramático, pero que da cuenta de una realidad que el mundo efectivamente tiene que afrontar y enfrentar. Y además, lo que dice el señor Joe Biden, que lo comentábamos el día de ayer, la jornada hoy lo destaca también y amplía lo que ha significado esa expresión del presidente estadounidense Joe Biden. Una recesión en Estados Unidos no es inevitable, pero hay problemas, tienen problemas, y por supuesto acusará ahora a Rusia. Nunca son los responsables de ellos. ¿Qué dice? Tenemos la mejor base para atajar la inflación, dice el mandatario. El nerviosismo de los mercados desploma bolsas y eleva las deudas. Las pérdidas equivalen a 12 veces el valor de la economía mexicana. Se refugian inversionistas nacionales en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Una situación sumamente grave la que atraviesa Estados Unidos, por una sola razón: por meterse donde no les llamaron, donde no les conviene. Se creen los sheriff del mundo, y ahí están las consecuencias para los estadounidenses. Eso explica además que en su momento, por esta situación, el señor Donald Trump, populista de derecha, evidentemente habría utilizado este discurso, se habría refugiado en pensar en una economía interna, y ahí tienen los resultados. El periódico Granma de Cuba destaca lo que ayer fue una intervención televisada larga y pormenorizada de parte del presidente Miguel Díaz-Canel, que además explicó la situación por la que atraviesa el mantenimiento, el abastecimiento de energía eléctrica para ese país, para Cuba. Hizo una larga explicación, sobre todo por la existencia de roturas y falta de mantenimiento, por déficit financiero y carencia de combustible como las causas de la compleja situación electroenergética que vive este país caribeño. Lo explicó bastante bien y aquí tienen. Y el otro titular principal, un bloqueo que dicen que no existe, ahora cuando es más cruel y encarnizado, explica además todo lo que está dicho por parte de Miguel Díaz-Canel. Y avanzamos a La Vanguardia a propósito de esta visita de los 3 mandatarios. Ahí tienen ustedes. Los líderes de Alemania, Francia e Italia viajan a Kiev y prometen a Zelensky su apoyo sin reservas. Después, no se quejen de las consecuencias de meterse donde no les conviene. Scholz, Macron y Draghi abren a Ucrania las puertas de la Unión Europea. Claro, en medio del conflicto, eso parecería una gran ayuda, un gran espaldarazo al gobierno de Zelensky,
pero ya sabemos todo lo que eso implica, porque también el otro actor del conflicto se llama Rusia, principal abastecedor de gas y petróleo de muchos de esos países, incluidos esos 3 países, Alemania, Francia e Italia. Las consecuencias ya sabemos que tienen que ver con la postura de Estados Unidos, que arrastra a la Unión Europea y a la OTAN a todo esto. Pasamos a los portales informativos. El destacado del día de hoy en Telesur: presidente Maduro convoca a consolidar el modelo económico diversificado de Venezuela. El jefe de Estado, de visita en Azerbaiyán, resumió los principales resultados de su gira euroasiática. Lo tenemos en varios espacios informativos con el análisis de esta situación. En el costado derecho, información de lo que ya hemos mencionado. El presidente Guillermo Lasso reitera el llamado al diálogo con los movilizados, pero insisto, titular así no es suficiente, porque ese llamado sin respuesta adecuada a los 10 puntos planteados por la CONAIE no dice absolutamente nada. Y abajo, candidato Gustavo Petro critica la negativa de su rival a debatir. Una instancia judicial obliga a que debatan los finalistas. El señor Rodolfo Hernández dijo que sí, que nunca ha tenido problemas, pero ya veremos. Y el presidente cubano, como ya dijimos, informa sobre la situación electroenergética de ese país. Avancemos, y aquí la noticia que se destaca en RT: el gobierno británico aprueba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión. Es decir, en la práctica es una pena de muerte, una cadena perpetua, por la única razón, por el único motivo de haber divulgado las atrocidades, los delitos de lesa humanidad que cometió Estados Unidos en Irak y Afganistán también, por supuesto. Ese es el castigo al ejercicio libre, responsable, patriótico, democrático de un periodista de la talla de Julian Assange, que no olvidemos, reiteraré siempre, ciudadano ecuatoriano que el señor Lenín Moreno Garcés entregó a las autoridades británicas, dejando que invadan la sede diplomática de Ecuador en Londres. Eso le pesará más que todo lo que hizo y no hizo en sus 4 años de gobierno. Esto quedará marcado para toda su vida y será uno de los nombres que habrá que depositar en el basurero de la historia. Vamos cerrando. Lo de la agencia EFE insiste en lo que está pasando a propósito del asalto al Capitolio, que dice Trump sabía que su plan para revocar las elecciones era ilegal, según el Comité del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Ahí tienen eso, pero bueno, si se ocupan tanto de eso la agencia EFE será por algo. Y acá, una noticia que sorprendió ayer: el arquero Chilaver, el ex jugador de la selección paraguaya, busca llevar su estilo sin filtro a la política paraguaya. Se lanzará de candidato a la presidencia de la República de el Paraguay. Vamos cerrando con Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. 3 de cada 10 familias se encuentran en situación de pobreza en Costa Rica. Lo sabíamos, se lo sabe, pero parecería que de ese país se habla muy poco. No sé a propósito de qué lo mencionan, pero es un dato importante también para tenerlo presente. Hagamos la primera pausa. Vamos a volver enseguida con Enclave Mediática. Los pacientes con dolor crónico, y la migraña es un dolor crónico, tienen tendencia a la depresión y a la ansiedad. Entrevista con Aísa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década.
Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Vamos con la noticia de última hora. El gobierno del Reino Unido aprobó este viernes